Muy bien. Saben que esta semana estaba considerando una palabrita que me hizo pensar mucho, y es la palabrita duda, dudar. Porque muchas veces nosotros como creyentes dudamos de la misma palabra del Señor. El pueblo lo hizo en el pasado con el Señor, y muchas veces nosotros mismos dudamos de ese Dios generoso, de ese Dios que nos cuida, de ese Dios que nos ama. Cuando busqué la definición, una definición muy simple de lo que es dudar, es carecer de confianza, es no tener confianza en algo. Dudar es considerar algo como improbable, como algo que no se va a realizar, no se va a cumplir. Si nosotros consideramos las Escrituras, nos damos cuenta que la primera duda que se registró en la Biblia o en la historia de la humanidad la tenemos en Génesis capítulo 3, cuando Dios había dado una orden muy claro, muy específico: no comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo Dios cuáles eran las consecuencias si comíamos de ese fruto, pero vino el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como la describe a este enemigo de Dios, y le puso por primera vez eso, la duda. Le puso la duda en el corazón, en este caso, de Eva. Y le dijo: ¿realmente Dios dice no comerás de ningún árbol del fruto? Le cambió las palabras, ¿cierto? No solamente fue Eva, sino pasa los años y encontramos que eso se hace muchas veces, muy común, ver al pueblo de Dios dudando de ese Dios todopoderoso. Por ejemplo, ahora vamos a celebrar en estos domingos, estamos ya llegando a lo que es el día de Navidad, el advenimiento, el nacimiento del Mesías. Bueno, cuando 6 meses antes de que el Señor fuera engendrado, el ángel vino y le habló a Zacarías y a Elizabeth, ¿cierto?, acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, dicen las Escrituras que Zacarías dudó de la palabra del Señor. Dudó por la edad, por las diferentes circunstancias, ya lo vamos a ver después. Pero dudó de la palabra de Dios. Y Dios le dijo: te vas a quedar mudo. Y no habló durante todos los 9 meses de embarazo de Elizabeth. Así que vemos eso común, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando la opinión, estaba mirando qué es lo que dice el mundo, la opinión, donde estamos viviendo en la actualidad, y nos dice que la duda es esencial para nuestras vidas. El humanismo dice que la duda es esencial para nuestras vidas. Es más, el humanismo clásico dice que la duda, aunque es un poco incómoda, es absolutamente esencial para nosotros. Estuve leyendo algo de René Descartes y dijo: si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas. Ahora fíjese, una vez de todas las cosas, hasta donde sea posible. Esto lo dijo también algo similar el fundador de lo que es el budismo. Dijo: duda de todo, encuentra tu propia paz. Pero es irónico, porque entonces, si seguimos ese consejo, tendríamos que dudar de lo que ellos mismos nos están diciendo, ¿no? Duden de todo. Lo cierto es que cuando esas dudas entran en lo que es el plano espiritual, ahí estamos en serios problemas. Porque la duda nos va a obstaculizar nuestra relación con el Señor. La duda lo que va a hacer es obstaculizar el crecimiento espiritual en el creyente. La duda, sin duda, es una herramienta del diablo, es una herramienta del enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza entonces en Dios y no consideramos poco probable lo que son los juicios, lo que son las promesas de Dios. ¿Cuál es el remedio para la duda? Bueno, ¿saben cuál es el remedio para la duda? La fe. La fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de
la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dios nos ha dado esta palabra divina, Dios nos ha dado su palabra como testimonio entonces de lo que Él hizo en el pasado, de lo que Él hace en el presente y de lo que Él va a hacer en el futuro. Justamente para que no dudemos, tenemos esa palabra. Y ¿sabe una cosa? Dios es fiel, Dios es verdadero. No hay ni siquiera un detalle en el cual Dios no haya cumplido sus promesas. Dios no falla, Dios no miente, no es hombre para que mienta. Y nos ha dado justamente esa palabra para que nosotros confiemos en la palabra y no tengamos dudas. Miren, allí en el Salmo 77, 11 dice, me acordaré de las obras del Señor. Lo mismo, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y sabe, así como Dios ha sido fiel en el pasado, Dios es fiel en tu presente y Dios va a ser fiel en tu futuro también. Y por siempre. Y yo quiero que veamos, ya que estamos estudiando Jeremías, a mí me encanta Jeremías. No es el preferido mío, siempre ha sido Daniel, pero Jeremías tiene mucho para estudiar esta carta, este libro. Y vamos a ver algunos conflictos, algunas dudas, si ustedes quieren, de este gran hombre de Dios. Esas luchas que él tenía. ¿Cómo le costó a Jeremías realmente consagrarse al Señor? ¿Cómo le costó a Jeremías cambiar y consagrar los pensamientos, la mente al Señor? Y lo primero que vemos acá es que Jeremías tenía problemas para entender cómo Dios pensaba, para entender los pensamientos de Dios. Y creo que de una manera u otra cada uno de nosotros hemos tenido ese conflicto delante del Señor de no estar de acuerdo con lo que Dios piensa. Cuando vamos a Jeremías capítulo 12, versículo 1, este es un versículo que me ha dado vuelta toda la semana y es increíble cómo nos describe a nosotros, de alguna manera. Jeremías capítulo 12, versículo 1, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Ahora, ¿prestaron atención acá? Jeremías le dice al Señor, mira Señor, yo sé que tú eres justo, Jehová. Yo sé que tú eres justo. Dice, para que yo dispute contigo. Yo sé que tú eres justo para que yo discuta contigo. Yo sé que tú eres justo para que yo argumente contigo. Pero ¿sabes? Acá es donde viene el problema mío. Hay una de las cosas que no me gusta nunca es cuando uno está hablando con una persona, determinado tema, cualquiera sea, y la persona usa este término, sí, pero. Es como que me pegan una bofetada. Estamos, sí, pero. Escúchame, si es sí, no es pero. Está muy claro el asunto. Y es algo tan común en el lenguaje nuestro, sí, pero. Y eso es lo que está haciendo Jeremías. Si ustedes prestaron atención, le dice Jehová, tú eres Dios, tú eres justo, pero, ¿qué pero hay delante de Dios? ¿Qué pero hay delante de Dios? Entonces me preguntaba, nosotros somos seres totalmente limitados. Somos seres bueno, ahí está el caso, me ha tocado mucho lo de Misa, que un muchachito joven con toda la fuerza, bien deportivo, de repente, ¡pum!, se desmayan. ¿Dónde está la fortaleza nuestra? Bien dice la palabra, no está acá, está en el Señor, nuestra fortaleza. Somos tan insignificantes comparados con Dios. Mira, haz un ejercicio fácil. Mírate tú ahora y compárate con la ciudad de Hamilton. Compárate con el mundo. ¿Qué es lo que somos nosotros comparado al mundo? Compárate ahora con la creación, con la galaxia, lo que quieras. ¿Qué somos nosotros? Ahora compárate con el creador de todas las cosas. ¿Cómo me voy a parar a decirle, sí, pero, Señor? No, pero no entiendo, Señor, ¿por qué?
hace esto. ¿Cómo es que yo me puedo enojar o argumentar siendo lo limitado, lo insignificante delante del Dios Todopoderoso? Bueno, eso es lo que hace Jeremías en este momento. Tiene problemas para pensar como Dios piensa. Mire el versículo 4. Dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Ahora, miren acá, Jeremías se abre de corazón y nos dice acá, yo tengo una gran lucha para vivir consagrado para Dios. Tengo problemas acá. Tengo problemas en mi mente que se vienen esas dudas, se están revelando entonces contra Dios. Porque si ustedes miran el versículo 4, dice, ¿hasta cuándo va a estar desierta la tierra? Este hombre tenía conflictos con los tiempos de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo vienes? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar toda esta inmundicia de este mundo? ¿Hasta cuándo vamos a ver esa injusticia, esa inmoralidad, esa depravación que tenemos en esta sociedad? ¿Hasta cuándo? Es muy común decirle eso al Señor. Pero también Jeremías tenía conflictos, y lo vimos algo la semana pasada, con los métodos que usa Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Señor los llevó a los alfareros? ¿Se acuerdan esa parte? Y el alfarero Jeremías vio que el alfarero iba trabajando el barro, la arcilla, y por ahí se le derrumbó y lo armó de nuevo y lo hizo como él quería. Bueno, ese era el método de Dios, lo vimos. Pero acá Jeremías tiene problema con ese tipo de métodos de Dios. Y sigue diciendo, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Dice ahí el versículo que leímos. Y tienen bien todos los que se portan lealmente. Es decir, Jeremías dice acá, no entiendo Dios, no entiendo una cosa, y lo he escuchado tantas veces los creyentes decir esto, no entiendo por qué mi vecino, que es un desgraciado, le hace la vida imposible a la señora, o le hace la vida imposible a todo el vecindario, a ese tipo le va bien. ¿Cómo es que tú le das tanto dinero y tantas bendiciones a un impío? Y en cambio vemos tantos creyentes que están sufriendo. Y este hombre tenía ese problema, tenía por qué prospera el camino de los impíos, le dice acá. ¿Y por qué yo? Dice Jeremías, ¿por qué yo que vivo en justicia? ¿Por qué yo que vivo en santidad? ¿Por qué yo que vivo predicando, que me la estoy jugando por ti, Señor? Entonces no tengo todo eso. Jeremías acá tenía un gran problema intelectual, de pensamientos. No entiende el obrar de Dios y cuestiona entonces, argumenta contra Dios. Dice, Señor, esto no puede ser. Y sabes, y ese es el conflicto de nuestra mente muchas veces. No entendemos el por qué Dios actúa como actúa, o no entendemos el por qué Dios tiene algunos designios, su voluntad, y a veces es como la que es. No lo entendemos eso. Nos cuesta a veces entender que al malo le va bien y muchas veces los creyentes las pasamos mal. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. Es tan común pensar así. Pero ¿será posible? ¿Por qué a aquel le va bien y a mí mal? Pero nunca, hermano querido, nunca sientas envidia, de un pagano. Porque la vida es como un soplo. Hoy día estamos y mañana no estamos. Y se acabó. ¿Y después qué? ¿Sabés dónde va a pasar toda la eternidad esa persona que tuvo acá bienes nada más y no tenía al Señor en su corazón? Nunca sientas envidia de un pagano. Pobrecito, ten misericordia. Ten piedad y ve a predicarle del Evangelio. Ese es el gran conflicto muchas veces que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha enseñado que lo que tenemos que hacer es buscar el éxito en este mundo. Es buscar una posición. Es tratar de disfrutar la vida, ¿cierto? Porque la vida es corta, entonces tenemos que disfrutarla. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para disfrutar esta vida. Es una mente muy carnal. No estamos pensando como Dios.
Dios tiene otros pensamientos. Nuestra vida no está acá, está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Nosotros no vivimos por vista, dice que vivimos por fe. Esto de acá es momentáneo, no se puede comparar tampoco. Así que, y muchas veces pensamos equivocadamente que la bendición está con respecto a las cosas materiales. No te equivoques, querido hermano, porque por la poca experiencia que tengo yo, he visto tantas veces, que nosotros nos creemos como la iglesia de, ¿cómo se llama? La última, de Apocalipsis. Se me fue. La Odisea. La iglesia de la Odisea. Soy fuerte, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro. Cuando no se daban cuenta que el Señor está afuera, dice, golpeo, porque estoy afuera. Ustedes están ahí reuniéndose en mi nombre, pero yo estoy allá afuera. No entendían eso. Y muchas veces nosotros pensamos eso. ¿Sabes? Yo he visto iglesias que se reúnen debajo prácticamente de un árbol y cantan al Señor por horas. Y no se preocupan y caminan tal vez 2 horas para llegar a un servicio. Y no le puedes dar un servicio de 1 hora y media, 2 horas como la nuestra, porque te matan. ¿Te imaginas? Han caminado 2 horas para tener un servicio, quieren un servicio de 4 o 5 horas. Porque entienden que, entre otras cosas, que el día domingo es el día del Señor, pero el día del Señor es todo el día. No media hora, 40 minutos, 1 hora nada más. Pero entonces no está en lo material, a eso quiero llegarte o mostrarte. La bendición no está en las cosas materiales nada más. Lo cierto es que Dios nos está preparando a través de las circunstancias, a través de las pruebas. Dios nos está preparando para eso, para la otra vida. Nos está preparando para la eternidad. No interesa cuán ricos seamos acá, si somos ricos en el Señor. Eso es lo que interesa. Y Dios lo que quiere es ir cambiando nuestra mente. No te aferres a las cosas de acá. Por eso el apóstol Pablo decía allí, lo tienen creo en 2 Corintios 4, 17. Él entendía perfectamente esto. Mira las palabras de Pablo. Dice, lo que sufro acá es leve, es momentáneo, porque la vida nuestra acá es momentánea. Dice, ni se compara con el eterno peso de gloria que me espera cuando llegue allá a los cielos. ¿Qué me voy a preocupar acá? ¿Qué voy a levantar los puños contra Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Cuando esto es momentáneo, querido mío. Dice, lo cierto es que allá vamos a estar con el Señor eternamente. Eso es lo que cuenta. Yo tengo que vivir pensando en función a la eternidad, no acá a la tierra, no solamente los años aquí en la tierra. Y muchas veces cuestionamos a Dios acerca justamente de una enfermedad. Cuestionamos a Dios, ¿por qué, Señor, me diste esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué, Señor, perdí a aquel hermano? ¿O por qué perdí a esta persona? ¿O por qué sufro esto? Dios sabe por qué hace las cosas. No dudes de la grandeza de Dios. No dudes de la soberanía de Dios. Al contrario, tenemos que confiar en el Señor. ¿No has pensado de que cuando un creyente parte de la presencia del Señor? Y es cierto, a nosotros nos duele. Nosotros acá en la iglesia hemos perdido muchos hermanos y nos ha dolido. Yo no sé, pero ¿por qué te lo llevaste? No era tiempo para llevártelo. ¿Quién soy yo para decirle al Dios creador, era tiempo o no era tiempo? ¿Quién soy yo? Cuando la persona está ahora gozando, me gustaría que pudiéramos hablar con tantos. Hablar con Pestaña, con Ernesto, con tanto, doña Romana, hablar con tanto de ellos y decirle, ¿y? ¿Te pegaría la vuelta? ¿Sabés qué tienen? Ni loco. Ahora estamos viviendo. Ni loco, ustedes quédense allá. Ni loco querrían volver acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por eso Pablo, ¿se acuerdan? No les voy a buscar en la Biblia, no lo busquen, pero ¿se acuerdan? Romanos capítulo 12. Nos dice que nos tenemos que renovar en la manera de pensar. Renovados en vuestros pensamientos, en la manera de pensar. Y nos renovamos cuando reemplazamos entonces, esos conceptos que están muy dentro nuestro por lo que Dios dice en su palabra. Ahí nos vamos renovando con los conceptos de la palabra de Dios. Cuando cambiamos los valores de este mundo
por los valores entonces divinos. Cambiamos la manera de pensar que era momentánea a una manera de pensar eterna. Cuando vivimos ahora por fe y no vivimos por vista. ¿Me siguen? Un amén, por lo menos digan. Porque si no digo, no me están escuchando. Ok. Jeremías le habla a Dios eso. Pero ahora Dios le contesta a Jeremías. Y querido amigo, cuando Dios te contesta, apretate el cinturón, agarrate, acomodate firme porque ahí te viene. Y entonces miren conmigo, vamos el conflicto lo vimos ahí en Jeremías 12, 1, y el versículo 4 que acabamos de leer, y ahora viene la respuesta del versículo 5. Dios le dice ahora a Jeremías, voy a leer la primera parte nada más. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los que vienen a caballo? En esa época venían, ¿cierto? En la guerra venían a pie, pero después atrás venían los carros también y arrasaban con todo. Y acá lo que Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, ¿estás teniendo algunas pequeñas pruebas y ya estás tirando la toalla? ¿Ya estás cansado? ¿Qué va a hacer cuando te vengan los problemitas más grandes? Y yo pensaba, porque me están pasando los años, y pensaba, cierto, cuando uno es joven, se queja, ¿no? Uy, de esto y que el otro. ¿Y qué va a hacer cuando te empiecen los dolores de espalda? Y empiece la artritis a molestarte. ¿Y qué empieza cuando...? Y te empiezan todos los achaques propios de la edad de los más maduritos, de los que tienen la juventud acumulada. ¿Qué vas a hacer? Estoy hablando nada más en ese sentido. Pero en tantos otros sentidos, ¿qué vas a hacer? El Señor lo que está haciendo es entrenándonos. Nos está preparando para una vida mejor, para un servicio mejor. Y muchas veces tenemos que entender de que Dios nos hace pasar por ciertas circunstancias, muchas veces duras, pero todo lo que Dios te hace pasar es para tu propio bien. Y todo lo que Dios te hace pasar es para la bendición y edificación de la iglesia. Lo he dicho tantas veces. Hay personas que han sufrido de cáncer, por ejemplo. Y si tenemos un hermano, a nosotros han venido a dar testimonio los hermanos acá que gracias a Dios algunos se han salvado, ¿cierto? Y están libres de cáncer. Ahora, si hay un hermano que ahora le diagnostican cáncer, mira, más que yo hablarle a él, esa otra persona que ya tuvo esa experiencia, tiene ahora la capacidad, el conocimiento y la experiencia para poder enseñar, confortar, ayudar y contener a esta otra persona que está enferma, que empieza con esa enfermedad. Lo mismo con un divorcio, lo mismo con la educación de los hijos, lo mismo cuando tenés problemas con un hijo que sufre de drogas o cuando estás pasando por los vicios. ¿Cuántos de ustedes fuman o han fumado? Y viejo, cuando uno fuma, yo no he fumado, ¿no? De vez en cuando por ahí uno, pero por pícaro nada más. Pero cuando he hablado con las personas que me han dicho que han fumado, dígame, ustedes que tienen esa experiencia, ¿le diría a un jovencito, fumás y total mañana lo dejás? Ni loco, porque te va a costar lágrimas dejarlo después. Entonces Dios nos utiliza, aunque no entendamos nosotros, Dios en su grandeza nos permite pasar por diferentes pruebas para que tú seas una herramienta útil en su mano y puedas bendecir a otros. Esa es la idea de Dios. Pero Dios le responde algo más. Miren ahí en el versículo 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Escuche, no se alabe en lo que usted ha podido conseguir, en los títulos que tengo, en las posesiones que tiene. ¿Qué se tiene que alabar? Dice en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que está diciendo acá es, mira, todo lo que estás pasando, Jeremías, es para que aprendas a conocerme a mí. Todo lo que estás pasando es para que aprendas a conocerme, que yo soy Jehová, que yo tengo el control, de que yo hago misericordia, de que yo hago juicio, de que yo te amo y quiero lo mejor para ti. Eso es lo que le está diciendo acá. Deja de cuestionarme el por qué o cuándo o por lo tanto.
sino simplemente acepta que yo soy el soberano. Acepta que yo soy Dios. Acepta que yo llevo todo el control de las cosas. Por eso te dije al principio que ¿cuál es el remedio para la duda? ¿Cuál es? La fe. ¿Te das cuenta por qué? La fe. Tenemos que entender que no hay nadie que nos conozca más que Dios, que nuestro Creador. Y Él sabe lo que nos puede dar y lo que no nos puede dar. Él sabe absolutamente todo. Y Dios no te hace las cosas por imposición o en manera obligatoria. Si no, Él no quiere, dice, mira, tenés que seguirme, te exige para que creas en Él. No, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos confianza. En otra palabra, que podamos decir, yo te agradezco, Señor, por cuánto me amas. Y yo entiendo, Señor, que todo lo que, aunque no lo comprendo plenamente, todo lo que estoy pasando es para mi propio bien y para bendición de la iglesia. Desgraciadamente no es así, Muchas veces nos equivocamos. Ahí está. Dios dice, no duden, obedezcan, y Adán y Eva hicieron cualquier cosa. Escuché esta frase que me gustó. La voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado y la base de la caída del hombre. Me gustó eso. Nuestra voluntad no puede estar confrontada con la de Dios. Tiene que estar armonizada con la de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Ahora, otro conflicto que tenía este hombre. Jeremías 15. Busquen Jeremías 15. Ahí vemos el conflicto de las emociones. Y acá cuidado, mujeres, porque ustedes se manejan mucho con las emociones. Los hombres no tanto, pero ojo las mujeres con el tema de las emociones, ¿ok? Ya me miraron mal. ¿Ven que actúan rápido en base a emociones? Ya me miraron mal ya. Ok. Dice el versículo 17 y 18. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué? Fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías estaba emocionalmente muy mal, este hombre. Dice, me senté solo. Dice Jeremías, estaba deprimido, estaba lleno de indignación. Dice, la herida de mi alma estaba desahuciada. ¿Saben que desahuciado significa que no tiene solución? Ya está perdido, ¿cierto? Algo que no tiene cura. Y entonces Jeremías, fíjense, dice, acá estoy sentado solo, lleno de dolor, lleno de indignación y siento que no hay cura para mi problema. Jeremías estaba en un estado de depresión tremendo. Estaba totalmente dominado por las emociones. Y este era el punto por el cual le impedía a Jeremías poder consagrarse al Señor. Las emociones de él. Ahora, tenemos que entender que las emociones siempre pretenden tenerte el dominio de tu vida. Las emociones siempre pretenden dominarnos. La palabra emoción viene justamente de la palabra mover, que se mueve. Eso es lo que está hablando ahí. Las emociones son las que nos mueven de un lado para otro. Es por eso que hay tantas personas que cuando están con ánimo y se sienten bien, van avasallando, ¿cierto? Pasan y están contentos y le dan para adelante. Y uno lo ve con una alegría tremenda y decimos, gloria a Dios por eso. Pero al otro día se vino abajo emocionalmente y no son capaces de mover un pie. Yo no sé qué pasó. ¿Cuál fue el problema? Bueno, las emociones. Las emociones te marcan, el estado de ánimo tuyo va marcando tu vida entonces. Ahora, nuestra congregación, nuestra vida no puede depender de un estado de ánimo. No podemos estar consagrados al Señor y no consagrados. Consagrados al Señor, no consagrados. No, tenemos que estar siempre bien. Tienen que estar sujetas las emociones. Por eso la respuesta que Dios le da en Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Mira la respuesta que le da. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Entiende lo que dice acá el Señor?
Cuando acá le están diciendo que te convirtieres, no está hablando de salvación, porque Jeremías era un creyente. Lo que está hablando acá es lo que habíamos hablado la semana pasada. Jeremías, deja de autocompadecerte. Deja de decir pobrecito yo. ¿Se acuerdan el sermón de la semana pasada? Deja de decirte pobrecito yo y pon la vista ¿en quién? En los demás. Deja de mirarte a ti mismo y pon la vista en los demás. Deja de decirte, uy, pobrecito de mí. Uy, que no tiene cura. ¿Hay algo imposible para Dios? Si Dios ha levantado hasta los muertos y le ha dado vida de nuevo, ¿no iba a poder curar cualquier enfermedad de este hombre? Pero te das cuenta de lo que son las emociones, está todo perdido. No puedo hacer más nada. Si te das vuelta, le dice acá, si te convirtieres, eso significa, no es que convertido, sino si tuviera un cambio. Dice, yo te restauraré. Y esa palabra restaurar es poner en pie. Por ejemplo, y eso lo hemos estudiado nosotros cuando estudiamos en la escuela dominical, esto son conceptos bien conocidos. Cuando decía restaurar, hace mención a la oveja. La oveja, después que ha pasado bastante tiempo el invierno, antes de esquilarla, antes de pelarla, están grandotas, están gordas, pero de pelo. Después le cortan la lana y quedan más feas. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando están gordas así, por ahí los caminos son inclinados y tropieza y quedan con las patitas para arriba. Y la oveja es como la tortuga, no se puede levantar sola. Necesita que venga el pastor que la convierta. Significa que la restaure. Significa que venga el pastor y ¡pum!, la ponga de nuevo en las patitas. Eso significa entonces restaurarte, ponerte en pie. Y entonces, ¿qué significa lo de Jeremías? Dios le dice a Jeremías, mira, cuando dejes de compadecerte a ti mismo, yo te voy a poner en pie. Ahí te voy a convertir, ahí vas a estar realmente restaurados. Cuando dejes de decir, ay, ¿cómo voy a salir de esta? Ahí es cuando yo voy a trabajar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Que queremos darle y darle y darle y por nuestra propia fuerza y no podemos salir. Y cuando decimos, Señor, hasta acá llegué, tú ahora te doy la vida porque ahora tú vas a hacer la obra. Ahí el Señor dice, bueno, ahora te restauro. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Saben por qué las emociones nos afectan tanto? Las emociones nos afectan tanto porque usamos una mezcla en nuestra vida. Y eso es lo malo. Y lo mismo sucedió en la iglesia que recién les decía, dicho sea de paso, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dice que tenía la característica de que venía agua fría, muy rica el agua para tomar, pero por el otro lado habían aguas termales y había un punto donde se juntaban esas aguas. Y cuando se juntaba era tibia. Por eso el Señor le dice, no eres frío ni caliente, ¿cierto? Sino que eres tibio. ¿Y qué pasa? Tomas agua tibia y te provoca el vómito, que es lo que decía, no sirve, en otras palabras. Y el problema es cuando, queridos hermanos, nosotros estamos en las cosas del Señor y estamos bien en las cosas del Señor y nos vamos mezclando con las cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que no servimos ni para Dios, lo hemos dicho tantas veces, ni para el mundo. Eres un inútil para Dios, eres un inútil para el mundo. ¿De qué sirve? De nada. De nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es justamente, ¿se acuerdan cuando estaba la parábola del sembrador? Y el Señor en una parte dice, las preocupaciones de este siglo hacen que se ahogue el gozo del Señor. Bueno, justamente eso, porque dejás entonces que esas preocupaciones se conviertan en quejas, esas quejas en amargura, y a veces el creyente no está conforme con nada y de pronto entonces deja que todas las cosas del mundo vengan en su vida, se mezclen en su corazón. Entonces se pierde el gozo por las cosas del Señor, cuando van mezclando ahí. Y eso es lo que pasa con las emociones. Se van mezclando muchas veces, no la podemos dominar y de pronto las emociones son las que terminan manejando tu vida. Por eso Dios le dice a Jeremías, tienes que sacar lo precioso de lo vil. Miren qué bonita ilustración. Dice, no hagan esa mezcla de las cosas del mundo con las cosas del Señor. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Entonces, ¿qué dice? Tiene que sacar lo precioso por un lado de lo vil por el otro lado. Separar la vida de lo santo de lo profano. Eso es lo que Dios nos dice.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que limpiarnos. Como el platero va limpiando, ¿cierto?, la plata y la pone a fuego y va sacando de a poquito las impurezas, de esa misma manera tenemos que hacer nosotros. Y Dios va haciendo eso en muchos de nosotros. Nos va pasando por el fuego. Y esas pruebas que Dios está haciendo en tu vida es justamente para ir quitando todas esas impurezas, esas dudas, esa falta de consagración al Señor. Y me encanta la ilustración, también lo hemos dicho muchas veces, que cuando dice que el platero pone la plata y está derritiéndose ahí y está sacando las impurezas, dice que se da cuenta que realmente está limpia cuando la plata refleja su propio rostro. Ahí se da cuenta que no hay impurezas. Bueno, de la misma manera, cuando nuestra vida refleje a Cristo, ahí nos vamos a dar cuenta que no tenemos impurezas. Pero mientras tanto, Dios tiene que seguir trabajando en cada uno de nosotros. Tenemos que limpiarnos. Jeremías capítulo 20, versículos 9 y 10. Y esto algo también vimos la semana pasada. Y dije, no me acordaré más de él. Jeremías estaba pasando por una serie de problemas. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Jeremías dijo, no vuelvo a predicar más de Dios. No vuelvo a hablar más del Señor. Se acabó. Hasta acá llegué. Tire la toalla. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Saben? Así nos pasa. Muchas veces nosotros salimos de aquí con todo el entusiasmo y salimos con todas las ganas de predicar, de hablar al Señor y resulta que nuestros amigos los amigos del mundo, por supuesto, están esperando a ver si caes, a ver cuándo a este fanático se le pasa eso. A ver, y pues muchas veces allá afuera lo que van a hacer, ver si claudicás, ver si caes, y te van a invitar a lugares donde antes asistías. Te van a invitar a tomar como antes tomabas tal vez, o a compartir esos vicios que antes hacías. Es lo que está diciendo acá. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora, tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Saben qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos ese tipo de conflicto en nuestra voluntad? Tenemos que rendirla a los pies del Señor. Ahora, ¿cómo es esto? Miren lo que dice Jeremías 27. Y eso es algo que yo terminé prácticamente la semana pasada y quiero terminar hoy día también con ese punto que es tan importante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Acá Jeremías está diciendo, yo peleé contra ti, pero tú, Dios, me venciste. ¿Saben qué es lo que venció a Jeremías, si se acuerdan de la semana pasada? El amor de Dios. Eso fue lo que lo venció. ¿Y no nos pasa a nosotros? Cuando nosotros recordamos todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no tiramos la toalla y decimos, Señor, me entrego a ti? Señor, la verdad que no merezco ni tu misericordia, no merezco tu gracia, no merezco nada, y tú te has acordado de mí, te has sacrificado, has dado todo. ¿Cuál es el consejo para nuestra voluntad? Miren ahí capítulo 23, vamos a capítulo 23, versículo 18. Y acá nos dice cuál es el consejo. Acá nos dice cuál es la solución, cuál es la clave, cuál es el secreto, si se quiere, para tener una vida consagrada al Señor y no una vida que ande mezclada en las emociones, no una vida que esté alejada del Señor, no una vida que tenga dudas de Dios. Miren ahí, capítulo 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino
y de la maldad de sus obras. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Por si no lo entendió. Jeremías dice, entró en el secreto de Dios. Jeremías lo que hizo cuando estaba en esas dudas, cuando estaba en esos problemas, entró en la intimidad con Dios. Miren el versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Te das cuenta? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En congregación, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice la palabra, no voy a aflojar, no voy a desmayar. Dios está conmigo, Él está conmigo, Él me sostiene. Aun cuando mis amigos se opongan, que ojo, uso la palabra amigo por ser generoso y bueno, aun cuando mis amigos se opongan, aun cuando mi familia se opongan, no voy a aflojar, porque Dios está conmigo, Dios es fiel. Cuando entro en la intimidad y conozco a Dios, realmente no puedo dudar de Él. Cuando nuestra voluntad tambalea, cuando comenzamos a tener dudas, querido hermano, entra en el secreto de Dios. Cuando empiezas a tener dudas, entra en la intimidad de Dios. Conoce más a Dios y vas a ver cómo todas esas dudas se disipan rapidito. No escuches la voz del mundo, escucha la voz de Dios. Y para eso nos tenemos que entregar. Cuando tu voluntad está claudicando, que no da más, rápido entra en el secreto de Dios. Si no piensa, ¿cuánto tiempo dedicas para estar con el Señor? ¿Cuánto tiempo es para estar a solas con el Señor? Porque hablamos del diezmo, algunos usan el término diezmo, pero así como diezmamos el dinero, diezma también el tiempo a Dios. Tiene 2.4 horas, ¿cierto?, para darle al Señor nada más en el día. ¿Cuánto entramos en intimidad en el Señor? Y eso es lo que entonces nos va a ir fortaleciendo en Él, para no tener dudas. No dudes del Señor. Todo lo que el Señor hace, ha hecho, hace y hará, es todo para tu bien y para el mío. Por eso un día el Señor, acordándose de la miseria nuestra, nos dice el Salmo 8, que Dios tuvo memoria nuestra. Se acordó de la miseria del hombre y dijo, Dios, lo voy a visitar. Y entonces envió a su Hijo, que eso es lo que vamos a ahora celebrar nosotros. Envió a su Hijo. Todo lo más grande que Dios tenía, lo dio. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo a través de la Virgen María. Dice que se humilló tomando forma de siervo, haciéndose un hombre como nosotros. El Señor vivió sin pecado. Y en los 3 últimos años de ministerio que tuvo el Señor, nos habla cómo Él fue enseñando al pueblo de su voluntad para que le conociera. No hay mayor revelación de Dios que el mismo Señor Jesucristo. Él es la revelación plena, magnífica. Y el Señor dice que da su vida en una cruz para salvarnos a ti y a mí. Para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y eso es lo que el Señor está buscando en este momento. Que no entres en dudas de las cosas que el mundo hace o de las cosas que el mundo piensa. Con respecto, sí, si Dios existiera, si Dios hace esto, mira, entra en el secreto de Dios. Entra en la intimidad. ¿Cómo puedes entrar? Hay un solo camino. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie entra en la intimidad de Dios si no es a través mío. Así que si no has aceptado a Cristo, acéptalo. El Señor está con los brazos abiertos esperando eso. ¿Cómo lo aceptamos? Pidiéndole perdón y simplemente diciéndole, Señor, creo en ti. Creo, Señor Jesús, que eres Dios. Creo que viniste, moriste en una cruz, pero creo que resucitaste al tercer día. Y quiero que tú entres en mi corazón, seas mi Señor y mi Salvador personal. Si haces esa oración o similar de lo más profundo de tu corazón, el Señor dice, te paso de muerte a vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir libremente la consideración de la vida de Jeremías, Señor. Gracias porque este es un profeta que abre su corazón y nos revela, Señor, de esas luchas que él tuvo. Y gracias, Señor, porque
Tú nos revelas en tu palabra las cosas buenas y malas. No todo es color de rosa en tu palabra. Vemos la debilidad humana como la vemos en cada una de nuestras personas. Y Padre, gracias, porque a pesar de ser tan insignificantes, a pesar de estar llenos de pecado, a pesar de darte la espalda, a pesar de ofenderte, tú asimismo nos amas y nos has dado el maravilloso camino en Cristo para poder llegar a ti. Yo te suplico en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, que si hay alguna persona en este momento que aún no ha dado la vida a ti, Señor, que toques a través de tu Espíritu ese o esos corazones y les hagas entender, Señor, que no se trata de una religión, de una denominación, sino se trata de una relación contigo, de poder entrar en secreto contigo. Toca esos corazones. A nosotros, Señor, ayúdanos a vivir vidas consagradas y ayúdanos, Señor, en primer lugar a aceptar tu voluntad, que por fe entendemos que es buena, es agradable y es perfecta. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestras limitaciones de no poder tantas veces entender lo que tú nos hablas y muchas veces estarte argumentando cosas que no tienen sentido. Después de todo, tú eres Dios. Tú nos formaste. Tú nos amas. Gracias, Señor. Padre,